y la salud a sí mismo, ¿no? Vamos a iniciar entonces en este hermoso día, 10 de diciembre del año 2020, nuestra clase de razonamiento verbal y el tema es repaso. Vamos a hacer un repaso que vamos a ubicar esto en la página número 153. A partir de la página número 153 vamos a ubicar el repaso en razonamiento verbal. No te olvides, hijo o hija, el prestar atención. Definitivamente debemos dejar toda distracción de lado, ¿no? Toda ocupación, todo problema, toda situación para que podamos concentrarnos específicamente en lo que queremos y vamos a hacer. ¿Ya? Nuestra clase, razonamiento verbal, repaso, vamos a hacer oraciones eliminadas, vamos a trabajar también plan de redacción, vamos a trabajar comprensión lectora. Bueno, todo ejercicio de razonamiento verbal en realidad es importante porque se trata de leer y poder comprender el sentido de lo que se te dice. Importancia, por lo tanto, es leer y comprender, no solamente leer por leer, sino comprender lo que se lee. Eso es lo importante. A través de todos estos 5 años de la secundaria que hemos llevado, gracias a Dios, juntos, este último año de manera virtual, hemos siempre indicado, hemos siempre dicho, hemos puntualizado que la lectura es lo más importante. Primero, porque te da personalidad, te da vocabulario, te da conocimientos. Entonces todo esto lo tienes que volcar cuando se presente ante ti cualquier tipo de examen, hijo, hija. Entonces, por ejemplo, en oraciones eliminadas, vas a eliminar la oración que no tenga nada que ver o la oración que repita información. Y dentro de la oración que eliminas por repetición de información, vas a eliminar la que tiene menos datos. Si hay 2 oraciones que repiten la idea, entonces vas a eliminar la que tiene menos información. Dentro de oraciones eliminadas. ¿Qué otro nombre puede llevar, profesor? Ya. También puede llevar el nombre de supresión de oraciones. ¿Ya? Supresión de oraciones. Muy bien. En el tema de plan de redacción, ¿qué vas a hacer? Vas a ordenar las ideas. Plan de redacción consiste en ordenar las ideas que están desorganizadas, lógicamente de manera mental, de acuerdo a las alternativas. De acuerdo a las alternativas, ¿qué criterio vas a aplicar en plan de redacción? El criterio cronológico, o sea, criterio temporal, de lo más antiguo a lo más moderno. Y el otro criterio que vas a emplear va a ser de lo general a lo específico. Repito, el segundo criterio, de lo general a lo específico. Eso dentro de plan de redacción. Bueno, y en comprensión lectora, primero encontrarás el tema, la idea principal y el título, en ese orden correspondiente. Si tú dominas esa primera parte del texto, tema, idea principal y título, entonces tienes prácticamente el 80 a 90% del texto desarrollado. Lo que ahora tienes tú que poner es el análisis. El análisis, el proceso mental breve, hijo, para poder resolver el texto. Muy bien, ya entonces estamos llegando a final de año con respecto a nuestro tema de razonamiento verbal y es menester que cada día pongas mayor énfasis y atención en lo que se pretende explicar. Vamos a empezar entonces con oraciones eliminadas. Oraciones eliminadas. Comenzamos a ver. Comenzamos. Mira, oraciones eliminadas, vas a eliminar, su mismo nombre lo indica, la información repetida o la que no tenga nada que ver. Comenzamos con la lectura. Vamos a ver. ¿Qué dice, profesor? A ver, el rey Hierón mandó a convocar a Arquímedes para plantearle el problema surgido ante la incapacidad de sus ingenieros navales. Primera oración. Segunda. Más que consulta, fue en realidad una requisitoria, o sea, una petición, ¿no? Para que se hiciese cargo del insoluble problema, o sea, no tenía solución, ¿no? 3. Se le indicó firmemente trasladar un barco a su lecho marítimo. Arquímedes puso en práctica entonces su teoría. 4. Que con una potencia dada se hace inasequible, o sea, inalcanzable, significa inasequible, ¿ya? Se hace inasequible el movimiento de un peso igualmente dado. 5. Inició sus trabajos, hizo los preparativos suficientes y logró la hazaña que marcó su fama y vida, confiando en sus ideas. Bien, escuchen, observen, ojo, aquí el tema nos habla sobre lo que hizo Arquímedes a petición del rey Hierón. ¿Y qué era lo que tenía que hacer Arquímedes a petición de este rey?
colocar, entre comillas, estacionar, ¿ya? Se llama decoderar. ¿Ah? Una nave, en este caso un barco, ¿ah? Poner un barco en su lecho marítimo. O sea, bajar un barco, llamémosle así. Entonces dice que lo llamaron a él y comenzó a pensar. Se le indicó lo que tenía que hacer, ¿no? Pero como hablamos de manera general, en la número 4 nos habla de manera específica, porque las ideas que el autor está mencionando son de manera general. En la número 4 ya es una idea específica, por lo tanto esa es la oración eliminada. ¿Ya? Eliminamos la información específica, la número 4, por lo tanto la respuesta alternativa D. Alternativa D. Duro, profesor. Ahí está la respuesta. D. Primera oración eliminada. Segunda. Vamos a ver. La personalidad psicopática es el trastorno de la personalidad que se caracteriza por la exhibición de un comportamiento antisocial. Schneider no empleaba el concepto de la personalidad psicopática para designar al conjunto de trastornos de personalidad. Esa es la oración número 2. Vamos a la número 3 ahora. Según Schneider, las personalidades psicopáticas son aquellas que sufren ellos mismos y hacen sufrir a la sociedad. 4. También nos dice que el psicopático se asemeja al maníaco depresivo, pero que en algunos casos divergen. ¿Qué significa la palabra divergen? Se diferencia, se distancia. La número 5. Un tipo de contextura delgada, con aires intelectuales, es el estereotipo psicopático según Schneider. Entonces, nos está hablando de la personalidad psicopática. ¿Cuáles son las características? Pero no nos habla el psicópata desde el punto de vista físico. Para nada. Entonces, ¿cuál eliminamos? La número 5, profesor, porque la número 5 ya nos habla de un tipo de contextura delgada. Ahí nos está hablando desde el punto de vista físico. Pues eliminamos la número 5, alternativa B. Eliminamos la letra B. Correcto, ahí está la respuesta para la segunda oración eliminada. O supresión de oraciones, o información incompatible con un texto. Alternativa B. Beso, profesor. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Siempre en oraciones eliminadas. Siempre en oraciones eliminadas. Vamos. El principio de la inviolabilidad del individuo fue incorporado a la doctrina de los derechos humanos. Esta refiriéndose a qué? A la inviolabilidad del individuo. Esta fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789. Una sola lectura, observa, 3. Esta declaración de derechos de propiedad constituyó base importante para la nuestra, o sea, para la actual. ¿Ya? 4. Pero todavía hay mucha gente que tiene que luchar por estos derechos. 5. Esto comprueba que histórica y socialmente sus principios son universales, ya sea para nosotros y para otros pueblos. Muy bien. ¿Sobre qué nos habla aquí, profesor? ¿Sobre qué nos habla? Aquí nos habla sobre el principio de la inviolabilidad del individuo, incorporada a los derechos humanos. Correcto. Como está hablando de manera general, vamos a obviar la número 2. ¿Por qué? Porque de la número 1 se pasa directamente a la número 3. Esta declaración de derecho de propiedad constituyó base importante para la nuestra, de manera general. Pero todavía hay mucha gente que tiene que luchar. General. Esto comprueba que histórica y socialmente sus principios son universales, de manera general. Pero la número 2 está hablando de manera específica. Dice que fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa. ¿En qué año? 1789. Justo el año de la Revolución Francesa. Por lo tanto, eliminamos la número 2. Información eliminada. Alternativa D. Correcto. Ahí está la respuesta para el ejercicio número 3. Siguiente, entonces, profesor. Número 4. El helenismo. Vamos a ver qué es el helenismo y con qué tiene que ver, aunque seguramente ustedes ya lo saben, ya lo manejan. El helenismo se caracterizó por el hecho que se borraron las fronteras entre los distintos países y culturas. Anteriormente los griegos, romanos, egipcios, babilonios, sirios y persas habían adorado a sus dioses dentro de lo que se suele llamar religión de un Estado nacional. 3. Ahora las distintas culturas se mezclan en un crisol de ideas religiosas, filosóficas y científicas. Cuando hablamos de crisol, estamos hablando de variedad. Variedad de ideas religiosas, filosóficas y científicas. ¿Correcto? 4. El helenismo se ratificaba entonces como momento de búsqueda de identidad nacional, religiosa, filosófica. Y 5.
Todo esto respondía naturalmente a las necesidades de ampliar las visiones familiares, tumbar los muros mentales y ver más allá. Ahí está la respuesta entonces. ¿Sobre qué nos está hablando, profesor? ¿Sobre qué nos está hablando? Miren. ¿Sobre qué nos está hablando, profesor? Ya. Miren la número 1. El helenismo se caracterizó por el hecho que se borraron las fronteras entre los distintos países y culturas. Correcto. Entonces, ¿qué es el helenismo? Países que tuvieron la órbita o la influencia griega. Órbita o influencia griega. Número 1. Número 2. Anteriormente griegos, romanos, egipcios y sirios, persas habían adorado a sus dioses dentro de lo que se suele llamar religión de un Estado nacional. Entonces miren, podemos saltar de la número 1 a la número 3. Ahora las distintas culturas se mezclan en un crisol de diferentes ideas. El helenismo se ratificaba entonces como momento de búsqueda de identidad nacional, lo que viene de la número 1. Y culminamos con la número 5. Por lo tanto, podemos dejar de lado la información número 2. Dejamos de lado la información número 2 y tenemos como respuesta la alternativa E. ¿Por qué dejamos de lado la información número 2, profesor? Porque allí pues se está hablando de manera específica griegos, romanos, egipcios, babilonios, etcétera, etcétera. Por eso eliminamos la oración número 2. Respuesta alternativa E. Correcta la respuesta. Muy bien. Oraciones eliminadas. Vamos a ver. Siguiente ejercicio, profesor. Número 5. Siguiendo con oraciones eliminadas. Epicuro. Información número 1. Epicuro fundó alrededor del año 300 a.C. una escuela filosófica en Atenas. Número 1. 2. Se dice que los epicúreos se reunían para el debate de modo preferente en un jardín. 3. Esto motivó, o sea, ¿a qué se refiere con esto? A las reuniones que hacían en el jardín. Esto motivó a que se les atribuyan la denominación de los filósofos del jardín. 4. Se cree que el ambiente de reunión estimulaba en gran parte el matiz filosófico sensual. Y por último, la número 5. Excepcionalmente los epicúreos usaban otros ambientes, ya que el jardín era adecuado por excelencia. Entonces, ¿cuál es la información que vamos a eliminar aquí? Vamos a ver. Nos estamos hablando estamos hablando de la idea que forma Epicuro, ¿ya? Fundada en Atenas alrededor de 300 a.C., ¿no? Se dice que los epicúreos se reunían para el debate en un jardín, viene de la número 1. Esto, la reunión en el jardín, hijos, motivó a que se les dominara como los filósofos del jardín. Entonces, se cree que la mente de reunión estimulaba en gran parte para allá. Y la número 5, excepcionalmente los epicúreos usaban otros ambientes. Eliminamos la número 5, ¿por qué? Porque ya escapa a la idea que el autor quiere dar, que los epicúreos se reunían en un jardín. La número 5, sin dejar de tener relación con el texto, es eliminada. ¿Por qué? ¿Por qué es eliminada? Ya, profesor, un momentito. Es eliminada porque ya no nos está hablando específicamente de lo que el autor quiere eliminar. Escapa entonces por un momento. La respuesta, la oración número 5, alternativa B. Oraciones eliminadas entonces, o supresión de oraciones o información que no tiene nada que ver. Muy bien, correcto. Pasamos ahora a plan de redacción, como ya les dije, y les hago recordar de nuevo. Plan de redacción consiste en ordenar oraciones que están lógicamente desorganizadas, teniendo en cuenta que todo ejercicio de plan de redacción debe llevar un título, que generalmente se escribe con mayúsculas, no es una ley, generalmente se escribe con mayúsculas. Ejemplo, plan de redacción. Debemos dejarnos llevar también por las alternativas. Observemos las alternativas. Ejercicio número 1. Vamos. Miren la A, B, C, D, E. Comenzamos con la número 3. Comencemos con una introducción que sería la número 3 y debe haber una conclusión. Vamos, plan de redacción. Leamos el título. Los educadores de la época republicana de Roma. Primera, los educadores de la época republicana de Roma. Información número 3. Es preciso destacar en la etapa republicana el aporte de los teóricos de la educación romana. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la información siguiente? Después de la número 3. A ver, un momentito, profesor. Déjeme leer.
Muy bien, supongo que ya lo pensaste, ya lo leíste. Entonces, después del número 3, el aporte de los teóricos de la educación romana, que trató de favorecer, ya está la respuesta entonces, la número 5, trató de favorecer una educación nacional romana aplicada en sus compendios, especialmente de oratoria. Fue la número 1. Entre ellos, Aporás Catón Mayor, por cuanto su actuación fue de carácter pedagógico. Número 2. Otros compendios abordan sobre la moral, economía, ciencia jurídica, medicina. Y por último, la número 4. Marco Terencio Barrón y Marco Tulio Cicerón señalan el punto culminante de la educación en Roma republicana. Punto culminante, punto espectacular, ¿no? El punto más importante o más desarrollado. Por lo tanto, eliminamos, o no eliminamos, sino la respuesta sería la alternativa E, profesor. Perdón, la alternativa, a ver, la alternativa E, ¿qué dicen? Después de 3 sigue 5. A ver. Sí, profesor. Respuesta. La alternativa C. Muy bien, correcto. Siguiente ejercicio de plan de redacción. Vamos. Haciendo su ingreso entonces el ejercicio número 7 de plan de redacción. Vamos entonces. Ejercicio número 7. Leamos. Dice el empirismo. Leamos el empirismo. Vamos, profesor. El tema, el empirismo. Miren las alternativas A, B, C, D, E. Podemos empezar con 1, con 3 o con 4. ¿Está? A ver, busquemos a ver el empirismo. ¿Con cuál podemos empezar? ¿Cuál sería una introducción? A ver, Eliseo. Ya está, profesor, empezamos con la número 4, profe. Eliseo, su antecedente inmediato fue el modelo de la academia. Claro, es inicio, 4. Después, 5 o 2. Según las alternativas, 2, profesor. Fueron puntos centrales de enseñanza. Claro, la número 2 viene de la número 4. Las ciencias naturales descriptivas y los fenómenos históricos sociales. 4-2, ya está. Después viene la número 5. Estas enseñanzas refiriéndose a las ciencias naturales y los fenómenos históricos sociales. La número 5. Fundamentales se hacían en forma participativa. O sea, todos intervenían. Después la número 3. En conjunto el ambiente del liceo parece haber sido mucho más científico, filosófico. Y por último la número 1. El nombre del liceo se utiliza hoy, o sea, en la actualidad. En la actualidad. Por lo tanto, la respuesta alternativa B, profesor. Letra B. Correcta la respuesta del tercer ejercicio de plan de redacción. De plan de redacción. Bueno, profesor, se ha pasado usted, creo. El empirismo tenía que haber leído, pero bueno, un error lo comete cualquiera, disculpando, hemos hecho el ejercicio número 8 antes que el número 7. Vamos ahora a desarrollar el número 7. Muy bien, un lapsus. Vamos al número 7 entonces, el empirismo. Observen las alternativas. Observen. 1, 3 y 4. Podemos empezar con 1, con 3 o con 4. El empirismo, profesor. El empirismo. Vamos a ver. ¿Con cuál podríamos empezar, profe? A ver. No podría ser la número 1 porque la número 1 viene de otra oración. La número 2 vendría a ser, profesor, como una consecuencia. Vamos a ver. El empirismo. La número 4, profesor. Los filósofos empiristas siempre han visto a la mente humana como una tabla rasa, como una tabla menor, por decirlo así. ¿Quiénes han considerado los filósofos empiristas? La número 3 viene de la número 4. La número 3 viene de la número 4. ¿Ya? Han considerado que nuestras significaciones surgen de la acción de los objetos sobre la tabla rasa de nuestra mente. 4-3. Ya está entonces, creo, la respuesta. 2. Es decir, la número 2 viene de la número 3. Es decir, que aquello que tiene significación para mi mente, para mi inteligencia, es consecuencia de la experiencia.
y por último la número 1, ¿no? Y ahí nos habla del autor, en este caso Paulot Watson, ¿no? Y Skinner. Por lo tanto, la respuesta en orden descendente, 4, 3, 2, 1. Respuesta, por lo tanto, alternativa B. Respuesta correcta. Muy bien, correcto. Ya está el ejercicio del liceo, ya lo hemos trabajado, y ahora pasamos al ejercicio número 9. Vamos, haciendo su ingreso entonces, el ejercicio número 9 de plan de redacción, el dominio de las pasiones. Haciendo su ingreso entonces, bueno, ya allí en pantalla el ejercicio número 9, el dominio de las pasiones. Miren las alternativas, ¿con cuál podríamos empezar? ¿Con 2? ¿Con 3? ¿Con 4? ¿O con 1 la alternativa D? No, porque la E es con 4. Podemos empezar entonces, escuchen, con 1, con 2, con 3 o con 4. Con cualquiera de esas alternativas. A ver, busquemos entonces con cuál podríamos empezar. Ah, ya, profesor, fácil. Toda persona es susceptible de experimentar sentimientos pasionales. La número 4, definitivamente, la número 4. Tenemos entonces, escuchen, observen, ojo, la C y la E. La C y la E. Con esas podemos empezar. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál seguiría? Después de la número 4 viene sentimientos pasionales. Después, ¿cuál vendría? ¿La número 1 o la número 2? Ah, profesor, la número 2, porque dice sentimientos pasionales. Las pasiones son para sentirlas y dominarlas. Después viene la número 5. En cambio, si solo las sentimos, sin buscar controlarlas, pueden ofuscar fácilmente el entendimiento. 3. Debemos buscar técnicas para controlar adecuada y oportunamente nuestras emociones. Y por último, la número 1. Entonces, la disciplina, que es el procedimiento para controlar las emociones, hará de la tranquilidad nuestra mejor arma. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa E, el dominio de las pasiones. Correcto, ahí está el ejercicio de plan de redacción que consiste en ordenar, es lo que estamos haciendo, ordenando de manera mental las oraciones o proposiciones que están desorganizadas, que están en desorden. Plan de redacción. Ejercicio número 10 de plan de redacción. Colónida, un nombre conocido en nuestra literatura, ¿ya? Colónida, vamos. Miren las alternativas A, B, C, D, E. La A con 1, B 5, C, D y E con 3. Por lo tanto, podemos empezar con 1, con 3 o con 5. Analicemos. ¿Con cuál podríamos empezar? A ver. Bien, profesor, empezamos con la número 3 definitivamente. El grupo se lanza a la aventura de una revista, o sea, Colónida es un grupo. Se lanza a la aventura de una revista, Colónida, fundada por Abraham Valdelomar. ¿Ah? La número 3, tenemos C, D y E. La número 3. Después, ¿cuál viene, profesor? Podría ser la 1 o la 5. Como habla primero de Colonia, entonces, número 1, revista dirigida a una minoría, tuvo una existencia efímera, pasajera, de poco tiempo, fugaz. Ya está la respuesta 3-1, todavía no. 4 sigue, profesor. En uno de sus números publica 3 sonetos de Mariátegui. Después de la 4, la número 2, esto se refiere a los sonetos de Mariátegui. Estos forman parte de un libro de poemas que Mariátegui tenía entonces en preparación, Tristeza. Y por último, la número 5, que es la conclusión. Tristeza no llegó nunca a publicarse en su totalidad. Por lo tanto, la respuesta 3, 1, 4, 2 y 5. Alternativa D. Duro, profesor. Alternativa D, la respuesta. Muy bien, respuesta correcta. Ahí está nuestra respuesta entonces para el ejercicio número 10 de plan de redacción. Muy bien, correcto. Va quedando todo claro, hijo, hija, si estás poniendo concentración, si estás poniendo atención en lo que estamos haciendo, definitivamente
con la práctica, mediante la lectura, vas a ir adquiriendo mayor rapidez, que es lo que se requiere en este tipo de ejercicios y todo lo que correspondan a razonamiento verbal. Muy bien, vamos a pasar ahora a comprensión lectora. Comprensión lectora. Escuchen, leyéndolo una sola vez, lo que hemos hecho en todo este tiempo de clase virtual consiste, cuando hemos hecho texto, en leerlo una sola vez, poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque estamos trabajándolo de manera analítica, mediante un proceso breve. Vamos a leerlo juntos. Comprensión lectora. Primero tema, inmediatamente después idea principal y después el título. Comencemos entonces. Siempre ha sido difícil aplicar a la creación poética los cánones o reglas, que es lo mismo, ¿no? Los cánones de la investigación científica. Esta aplicación o su intento han sido calificados generalmente como una propuesta de ambición desmedida, como un atrevimiento y una empresa destinada al fracaso. Se han enfatizado más bien las diferencias que separan a la ciencia del arte, pero poco se ha hecho por precisar semejanzas. Quienes defienden la proximidad entre arte y ciencia arguyen que la diferencia entre estas, se refiere a ciencia y arte, son solo de forma, pero no de fondo. No, solamente de forma, no de fondo. Escucha, observa, ojo, la ciencia refleja el mundo en conceptos y leyes. Puedes subrayar eso. La ciencia refleja el mundo en conceptos y leyes. El arte, en cambio, lo hace a través de imágenes, figuras o metáforas. Por lo tanto, la ciencia refleja el mundo en conceptos y leyes. El arte no. El arte lo hace a través de imágenes, figuras o metáforas. Ahí está la diferencia entre ambos. Argumentan además que la intuición estética no se opone a la actividad racional. O sea, el arte no se opone a la actividad científica, es lo que está diciendo, ¿no? Porque intuición estética tiene que ver con belleza. Ni el método sintético, que es propio del arte, está ceñido con el método analítico de la ciencia. O sea, no hay mezcla, está diciendo. No hay mezcla. No hay mezcla. Entonces, primer párrafo, sobre qué nos está hablando. Entonces, nos está hablando de la dificultad que existe en la aplicación de la creación poética a la investigación científica y viceversa. De eso nos está hablando. Encontramos dificultades, ¿ya? Dice que la ciencia se argumenta en conceptos y leyes, mientras que el arte lo hace a través de imágenes, metáforas, figuras, simbolismos, etc. ¿Ya? Primer párrafo entonces. Miren cómo estamos analizando. Ya tenemos el tema, diferencias entre arte y ciencia y los métodos de aplicación, de eso estamos hablando. Segundo párrafo. Por otra parte, quienes perciben solo diferencias irreductibles entre ciencia y arte insisten en atribuir al arte un carácter eminentemente subjetivo, opuesto, claro está, a la objetividad que se observa en la ciencia. Entonces, para algunos, el arte es subjetivo y la ciencia objetiva. Entonces, se observa en la ciencia. Para ellos, para los que opinan de esta manera, claro está, ¿no? Para ellos el principio de causalidad no rige en el campo del espíritu, y menos aún en la esfera de sus creaciones más libérrimas y sutiles. La palabra libérrimas es superlativo de libre, la máxima expresión de libertad. En suma, el idealismo afirma que la libertad del arte es absolutamente incompatible con el determinismo causal de la ciencia. Por lo tanto, los idealistas, ¿qué es lo que dicen? Separa el arte de la ciencia, porque dice, los idealistas afirman que la libertad del arte es absolutamente incompatible, o sea, no tiene nada que ver con el determinismo causal de la ciencia, ¿correcto? Lo cual es falso. Para el autor, dice que es falso esto que opinan los idealistas. La creación poética es el fruto de la intensidad con que vive el artista la realidad. No puede aislarse del mundo. Por lo tanto, lo que piensa el autor es esto, lo que dice en las dos últimas líneas. La creación poética es el fruto de la intensidad con que vive el artista la realidad. No puede aislarse del mundo, está diciendo el autor. El autor, aunque muchos, por ejemplo los idealistas, dicen que es incompatible la relación entre ciencia y arte. Pero el autor dice que no. El autor dice
que la creación poética es fruto de la intensidad o la relación que el artista vive con la realidad. No se pueden aislar. Ya hemos analizado el texto en una sola lectura. Una sola lectura. Lo hemos hecho de manera analítica. Y ahora vamos a desarrollar las preguntas. Vamos a ver. Comencemos. Pregunta número 11. ¿El arte recurre a las figuras para qué? Según el texto, ¿para qué recurre a las figuras? Entonces, vamos a ver. Miren, lo hemos leído. ¿En dónde, profesor? ¿Dónde lo hemos leído? En el primer párrafo, parte final. Mire, pero miren, ¿desde dónde vamos a leer? Miren, desde la cuarta línea. Quinta línea. Quienes defienden la proximidad entre arte y ciencia arguyen o argumentan que la diferencia entre estas son solo de formas, pero no de fondo. Aquí está, miren la explicación. Es decir, la ciencia refleja el mundo en conceptos y leyes. El arte refleja el mundo a través de imágenes, figuras o metáforas. Por lo tanto, el arte refleja el mundo mediante símbolos, imágenes, metáforas, figuras. Ahí está la respuesta, por lo tanto. Profesor, la respuesta para la pregunta 11, alternativa A. Expresar estéticamente la realidad. Alternativa A. Lo máximo, profe. Ahí es la respuesta correcta. Alternativa A. Para el ejercicio número 11. Muy bien, correcto. Pregunta número 12. Enfatizar en las diferencias que separan la ciencia del arte. ¿Qué podría suceder? O sea, poner énfasis o darle importancia a las diferencias que separan ciencia de arte. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué podría pasar? Facilísimo. Si hay diferencias que separan, entonces no va a haber unión definitivamente. ¿Qué va a existir? Desunión, pues. La respuesta. Facilísimo, profesor. La respuesta alternativa D. Generar la división de dichas actividades. Ahí está la respuesta. Generar división de dichas actividades. Por lo tanto, la respuesta alternativa B, la respuesta correcta para la pregunta número 12. Vamos a la pregunta número 13. El autor intenta decirnos que el arte es producto de qué. ¿De qué es producto el arte, hijos? ¿De qué? A ver, lean por favor. ¿De qué es producto el arte? Analicemos, por favor, analicemos. ¿De qué es producto el arte? A ver, un momentito, profesor. A ver. Ya está, profesor. El autor intenta decirnos que el arte es producto de qué. Esta sí está fácil. ¿Dónde está, profesor? Si usted retrocede la pregunta, si usted retrocede la pregunta en el texto, dice, si lo lee, en la parte final, a ver, profesor. Mire, lea la pregunta 13. El autor intenta decirnos que el arte es producto de qué. En la última parte, profesor, del texto, las dos últimas líneas, lo cual es falso. La creación poética es el fruto de la intensidad con que vive el artista la realidad. Por lo tanto, hay una interacción entre ambos. Por lo tanto, la respuesta, profesor, sería la C, la interacción del artista con su realidad. Respuesta correcta para la pregunta número 13. Gente linda de Mega. Alternativa C, la respuesta para la pregunta número 13. Facilísimo, nada más, sin necesidad de leer las otras alternativas. Entonces, el arte es producto de la interacción del artista con su realidad. ¿Por qué dice? Las 3 últimas o 4 últimas, 5 últimas palabras del texto dice, no puede aislarse del mundo. El artista no puede aislarse del mundo, lo que está diciendo el texto. Pregunta número 3. Muy bien. Pregunta número 14. Leamos. El hecho de que la creación poética no puede aislarse del mundo significa que que necesita del mundo para crear, que necesita interrelacionarse. La pregunta 14 viene de la pregunta número 13. Por lo tanto, fácil, profesor, la alternativa C, aquella. Cuando dice aquella, dice el hecho que la pregunta, vamos de nuevo, el hecho de que la creación poética no puede aislarse del mundo, miren la C, aquella, se refiere a la creación poética, es producto o reflejo de este. ¿A quién se refiere? Al mundo. ¿A quién se refiere? Al mundo. Por lo tanto, la respuesta, alternativa C. Leyendo solamente una vez el texto, hijos, de manera analítica. Aplica tu análisis. Aplica tu capacidad de analizar.
y de comprender, para que puedas resolver las preguntas de una manera rápida y sencilla, sin hacerte bolas. Ya está la pregunta 14. Y la última pregunta, la pregunta número 15. Para el idealismo, que también lo hemos leído, para el idealismo la creación poética solamente sería... Está, miren, ¿qué dice el idealismo? Leamos las 5 últimas líneas del texto. En suma, dice, en suma, el idealismo afirma que la libertad del arte es absolutamente incompatible con el determinismo causal de la ciencia. Leamos de nuevo, ¿qué es lo que dice? En suma, el idealismo afirma que la libertad del arte es absolutamente incompatible con el determinismo causal de la ciencia. Para el autor esto es falso. Entonces, para el idealismo, la creación poética no puede relacionarse o es incompatible con la ciencia. Por lo tanto, la pregunta 15, ¿cuál sería nuestra respuesta? Para el idealismo la creación poética solamente sería producto de la imaginación carente de elegancia estética. No, pues en el arte no hay falta de elegancia, eliminamos la A. Expresión del sentimiento causado por la realidad actuante, resultado de una existencia dolida representada con figuras, una representación fotográfica del mundo interactuante o la expresión estética de los sentimientos ajena a causalidades. El idealismo dice, escuchen, la libertad del arte es absolutamente incompatible con el determinismo causal de la ciencia. No se relacionan. Por lo tanto, la expresión estética, la E, que tiene que ver con el arte, de los sentimientos, una poesía, por ejemplo, es ajena a causalidades. ¿Y las causalidades a quién se refiere? A la ciencia. ¿Según quiénes? Según los idealistas. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E para la pregunta número 15. Desarrollado el texto. ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado? De repente unos 6 minutos máximo. No debemos demorarnos tanto. Se supone que eso lo vas a superar conforme vayas teniendo más práctica. ¿Y cómo es la práctica? Mediante la lectura. Repito, mediante la lectura. Ahí está. Ahí hemos llegado al fin, hijo o hija, de esta clase de razonamiento verbal correspondiente al día de hoy, 10 de diciembre del año 2020. ¿Ya? La tarea que vas a desarrollar, que tienes que enviar, va a ser la correspondiente a las páginas. Vamos a hacer eliminación de oraciones u oraciones eliminadas. ¿Ya? Las páginas 164 y 165. Son oraciones eliminadas, ejercicios sencillos. Las páginas 164 y 165 de la guía. Esas son las páginas que vas a desarrollar. ¿Ya? Repito, las páginas 164 y 165, lógicamente las voy a publicar en la plataforma también. ¿Sí? Sigue leyendo, sigue instruyéndote, sigue preparándote, no solamente para un examen, sino para la vida. La lectura te da mayor capacidad. ¿Ya? Por tu atención prestada, muchas gracias, hijo. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, que Dios proteja tu vida y la de tu familia, y siempre dale para adelante. Muchas gracias por haber prestado atención. No te olvides de cumplir con la presentación de tus tareas. Que tengas un gran día. Nos vemos hasta una próxima clase. Chao.